A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Se imaginan que el pan que comían los romanos tuviera 3 veces menos gluten que el que comemos nosotros hoy? Es increíble, porque en los últimos años el gluten ha pasado de ser, bueno, un simple componente del pan, a ser el villano de moda en el mundo de la nutrición. Pero a ver, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De verdad el gluten es el enemigo o estamos frente a una de las campañas de marketing más exitosas de la historia de la comida? Miren, en este análisis vamos a separar el grano de la paja, y nunca mejor dicho. Y es que, ¿qué tal si el gluten no es el villano que nos han hecho creer? Vamos a plantear esa idea, que quizá a muchos les sorprenda. Porque la historia del gluten, no es para nada tan simple como nos la han contado. Detrás de todos esos eslóganes y las etiquetas llamativas en el supermercado, hay una ciencia fascinante y una historia que, de hecho, se remonta a los mismísimos orígenes de nuestra civilización. Miren, esta cita de la hiperactina lo resume todo. Es la frustración que sienten tantas personas. Y es que toda esta confusión no solo afecta a quienes deciden seguir una tendencia, no, va mucho más allá. Le complica la vida, y de qué manera, a quienes por una condición médica real tienen que evitar el gluten sí o sí. Por eso, justamente por eso, necesitamos poner un poco de claridad en todo este asunto. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a ver qué onda con el paradigma del gluten, qué es en realidad, cuándo es que de verdad ataca, el tema del trigo moderno, la fiebre del sin gluten y al final una conclusión clara. El cuerpo manda, no las tendencias. Muy bien, arranquemos por el principio, ¿no? Lo más básico de todo. ¿Qué es exactamente el gluten? Porque claro, para poder entender si es amigo o enemigo, primero tenemos que saber bien a qué nos estamos enfrentando. Bueno, para empezar, el gluten no es una sola cosa. No es una molécula y ya. Es más bien como un equipo de 2 proteínas, la gliadina y la glutenina. Imagínenselas como los 2 ingredientes de un pegamento súper potente, de esos que se activan con el agua. Su misión principal en realidad no es alimentarnos, sino construir. Son, por así decirlo, las arquitectas de la masa del pan. Y fíjense en cómo funciona este proceso. Es casi como una coreografía, es fascinante. Cuando la harina se junta con el agua, ¡pum!, la gliadina y la glutenina se despiertan y empiezan a entrelazarse. Luego, con el amasado, van formando una red súper elástica. Piensen en una especie de malla de pescar microscópica. Y es esa red la que atrapa las burbujitas de aire que suelta la levadura. ¿Y cuál es el resultado? Pues esa miga tierna y esponjosa que hace que un buen pan sea, irresistible. Sin gluten, el pan sería básicamente una galleta triste y súper densa. Ok, ahora que ya sabemos qué es el gluten y para qué sirve, es momento de entrar en la parte seria. Hay que diferenciar muy bien las 3 condiciones médicas reconocidas en las que esta proteína se convierte en un problema real para la salud. Y ojo, no son lo mismo, para nada. Sus mecanismos son súper distintos. Esta tabla es súper importante para entender de qué hablamos. A ver, en la primera fila, la enfermedad celíaca. Esto es básicamente una guerra civil dentro del intestino. El propio sistema inmune se vuelve loco y ataca el revestimiento intestinal. Luego tenemos la alergia al trigo. Esta es una reacción de defensa más clásica, ¿saben? Como la alergia al polen o a los frutos secos. Y por último está la sensibilidad al gluten no celíaca, que es como el cajón desastre donde metemos a todos los que tienen síntomas digestivos, pero, y esto es clave, sin el daño intestinal de la celiaquía y sin la reacción alérgica. Y aquí está la clave de todo. Ser celíaco no es que el gluten te caiga pesado, no, es una traición del propio cuerpo. El sistema inmunitario que se supone que debería protegernos se confunde, se vuelve loco al detectar el gluten y empieza a bombardear nuestro propio intestino. Es lo que llaman fuego amigo, y créanme, las consecuencias son devastadoras. Y esta imagen ilustra perfectamente el resultado de ese ataque. A la izquierda ven un intestino sano, cubierto de estas vellosidades, que son como los pelitos de una alfombra súper frondosa, ¿no? Y su trabajo es maximizar la absorción de nutrientes. Pero a la derecha, miren lo que pasa en una persona celíaca que come gluten. Esas vellosidades se aplanan, se atrofian, la alfombra se queda lisa, gastada. Y claro, el intestino pierde casi toda su capacidad de nutrir al cuerpo, lo que provoca problemas serios como anemia, fatiga extrema, de todo. Ok. Todo esto nos lleva a una pregunta que seguro muchos están haciendo. Si los seres humanos hemos comido trigo por milenios, ¿por qué de repente el gluten parece ser un problema tan grande hoy en día? Bueno, pues la respuesta podría estar en el propio trigo que estamos comiendo. Esta línea de tiempo cuenta una historia que es, la verdad, fascinante. Miren, el trigo que cultivaban nuestros antepasados era muy, pero muy diferente al de hoy.
El trigo de la época de los romanos, por ejemplo, apenas tenía un 4% de gluten. ¿Pero qué pasó? A lo largo de los siglos y sobre todo en el siglo XX, los agricultores empezaron a buscar variedades de trigo que crecieran más rápido, que fueran más resistentes a las plagas y que, claro, dieran más ganancias. Y en esa búsqueda, casi sin darse cuenta, fueron seleccionando justo las variedades que tenían más y más gluten. Y este gráfico lo deja clarísimo. Hemos triplicado la cantidad. Estamos consumiendo una cantidad de gluten muchísimo mayor que cualquier otra generación en la historia. Nuestro sistema digestivo de repente se está enfrentando a una carga de proteína para la que simplemente no ha tenido tiempo de evolucionar. Ok, antes de seguir, un momentito. Necesitamos entender un concepto que es clave: la permeabilidad intestinal. A ver, imaginen que la pared de nuestro intestino es como la tela de un colador, ¿ok? En un intestino sano, los agujeros de ese colador son súper pequeños y solo dejan pasar lo bueno, los nutrientes. Pero a veces esos agujeros se hacen más grandes y entonces se empiezan a colar cosas que no deberían, como toxinas o pedazos de comida sin digerir. Y aquí viene la bomba. Resulta que los científicos han descubierto que la gliadina, ¿se acuerdan? Una de las proteínas del gluten, hace que los agujeros de nuestro colador intestinal se abran un poquito en todo el mundo. Sí, incluso en las personas que no tienen ningún problema con el gluten. Ahora, en una persona sana, el intestino se repara casi al instante y no pasa nada. Pero en alguien con sensibilidad o celiaquía, esa pequeña apertura es la chispa que puede encender un incendio de inflamación y síntomas. Bueno, dejemos por un momento el laboratorio y pasemos a la cultura popular. Porque la pregunta es, ¿cómo pasamos de un problema médico muy específico a una tendencia de bienestar global, que mueve miles y miles de millones de dólares? Pues como se imaginarán, la industria alimentaria vio una oportunidad de oro y claro, no la desaprovechó. La etiqueta sin gluten se convirtió, como por arte de magia, en sinónimo de saludable. Y de repente todo el mundo quería subirse a esa ola. Hoy, el mercado de productos sin gluten mueve más de 20,000 millones de dólares al año. Una cifra astronómica, sobre todo si pensamos que solo el 1% de la población es celíaca. Es una locura. Y este tuit de Miley Cyrus del 2012 es un ejemplo perfecto de cómo se regó la pólvora. Comentarios de celebridades que seguro a veces son bien intencionados terminan simplificando un tema súper complejo. Lo convierten en un consejo de estilo de vida para todo el mundo sin tomar en cuenta para nada la ciencia que hay detrás. Y aquí es donde se cae el gran mito de que sin gluten es igual a más sano. Ojo con esto. Para poder replicar esa textura esponjosa que da el gluten, muchos productos procesados gluten-free terminan añadiendo más grasas, más azúcares y un montón de aditivos. O sea que al final del día, una galleta sin gluten no es para nada una opción necesariamente más saludable que una galleta normal. Bien, ya analizamos la biología, la cultura, ahora volvamos a lo más importante. ¿Qué dice la comunidad científica? ¿Cuál es la postura de las grandes organizaciones de salud? Pues miren, el consenso es súper claro y contundente. Organizaciones como la OMS están de acuerdo. Una dieta sin gluten solo es necesaria para quienes tienen un diagnóstico médico. Para la mayoría de la gente, no hay ninguna evidencia de que sirva para algo. De hecho, eliminar el gluten sin un buen motivo puede llevar a una dieta menos nutritiva, porque nos estaríamos perdiendo de fibra, hierro y vitaminas del grupo B que son súper importantes. Ok, después de todo este viaje por la ciencia, la historia y hasta la cultura del gluten, llegó la hora de poner las cosas en su lugar y sacar las conclusiones finales. Y esta tabla final lo resume prácticamente todo. La pregunta de quién debe evitar el gluten no tiene una sola respuesta. A ver, es un sí rotundo y absoluto para la gente con enfermedad celíaca o alergia al trigo. Es un posiblemente para quienes tienen sensibilidad no celíaca, porque a ellos sí les ayuda a manejar sus síntomas. Y es un no bien claro para la población general sana. Y con esto nos quedamos. Este es el mensaje final. La nutrición no es una cosa de blanco o negro, de buenos y malos. El gluten no es un veneno universal. La clave de verdad está en escuchar a nuestro propio cuerpo, en buscar un diagnóstico médico si tenemos síntomas y sobre todo en tomar decisiones informadas, en lugar de dejarnos llevar por la última moda. Porque al final, la dieta más saludable no es la que está en una revista, sino la que le funciona a cada uno.